Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Segunda de Corintios capítulo 11 versos 1 al 3. Versión Dios habla hoy, dice: ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Como quiera que sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él, diga conmigo, puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Entonces nuestro primer tema lo hemos titulado puros como una virgen. Tenemos aquí en primer lugar, mis hermanos, lo que podría llamarse una gran comparación. El Señor en su pedagogía utilizaba las parábolas para ilustrar mensajes espirituales. Las parábolas, para los que no saben, son historias, narraciones de cosas terrenales que intentan traer una luz sobre cosas espirituales. Son una especie de metáfora, es una comparación. Y por eso desde el verso 1 la palabra del Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y por eso hablamos de una gran comparación. Realmente, hermanos, las parábolas que encontramos en esos capítulos 24, 25 y 26, que son las parábolas sobre la venida del Señor, y que están fundamentadas especialmente en el mensaje de la preparación. Estar preparados para cuando venga el Señor, el amo, el esposo, dependiendo la parábola. Y que son de alguna manera la ilustración acerca de los últimos tiempos, de lo cual el Señor nos habla en el capítulo 24. Todo está unido. Todo está ligado. Él comienza a hablar de señales antes del fin. Él habla, hermano, de escatología. Es profecía de los últimos tiempos. Y luego, hermano, en ese contexto entrega 3 parábolas. Entre ellas, la parábola de las 10 vírgenes. Jesús compara el reino de los cielos aquí en la tierra, o sea, la iglesia, con 10 señoritas o 10 doncellas, lo que en la actualidad se conoce en los casamientos con el nombre de damas de honor,
que esperaban la llegada del esposo. Esa es la comparación. En esta parábola, atención a esto que es muy importante, las vírgenes ocupan el lugar de la esposa. Por eso ella no aparece, ella no es mencionada. Así que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Creo que hasta ahí no es difícil. Lo hemos ya manejado durante mucho tiempo. Hasta un coro tenemos, ¿cierto? Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Entonces, hace tiempo, hermano, nosotros hemos manejado esta gran comparación. Así que eso no es nuevo para nosotros. No es algo que el predicador, el pastor Novoa quiso inventarse para esta mañana. No, es parte de nuestra enseñanza. Importante. Jesús eligió la figura de la virgen, o las vírgenes, para que usted no me vaya a malinterpretar y se va por otro lado con la virgen. Él eligió la figura de las vírgenes para representar a los creyentes, para hablar de la santidad en relación con su segunda venida, ya que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 12 verso 14. Vamos a ponerlo ahí para que todos, aún los amigos, puedan observarlo, puedan leerlo. Hebreos 12, 14. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, diga conmigo, nadie, hermano. Ahí no queda excepto ninguno. Nadie es una palabra total. Nadie está exento. Que Dios nos ayude con este tema de la santidad, porque también es un tema muy tergiversado, porque a veces no tenemos un concepto de santidad, sino de legalismo. Y la santidad hay que interpretarla, hermano, desde el fundamento divino. Hay uno que es santo y que santifica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. No olviden, mis hermanos, ya yo lo he compartido, que hay dos desviaciones, hay dos extremos que debemos evitar en el tema del cristianismo, del evangelio. Y es el extremo del legalismo y el otro extremo del liberalismo. Hay que estar en el centro, que es Cristo, o sea, en la gracia, en la santidad, que está fundamentada sobre el sacrificio de Cristo en el Calvario, su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Bueno, yo tengo una pregunta aquí. ¿Y por qué 10? Yo he estado leyendo algo. Me regalaron un libro ahora en mi visita a Madrid, en España. Mis primos me regalaron un libro hermosísimo. Estoy aprovechándolo. Parábolas de ayer para el día de hoy, por Bernardo Serrano, un teólogo español. Y aquí, hermano, me encontré con algo muy lindo para responder a esta pregunta: ¿por qué 10? Puede ser sencillamente como una referencia curiosa, no tan determinante, porque puede ser que como también lo expresa este teólogo, puede ser que sencillamente el número era algo que se manejaba dentro de la costumbre judía. Pero mire, el número 10 tiene el valor de plenitud o algo ya completo, y así es empleado varias veces en la Biblia. 10 mandamientos, 10 plagas sobre Egipto, 10 leprosos, 10 vírgenes, 10 minas. Así que tenemos 10 vírgenes. Que el número 10, si tiene alguna alusión al número, nos habla de plenitud o algo completo. Y estudiando eso, yo pensaba, ¿no será que el Señor habla de esto, de la parábola de las 10 vírgenes, como la plenitud de los gentiles? ¿Será que nos habla de lo que enseña también Pablo, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida? Si hablamos de algo
completo. Si hablamos de plenitud, la plenitud de los gentiles. O sea que la venida del Señor, que está representada aquí en la parábola de las 10 vírgenes, pudiera estar hablando de el momento en que Dios determina que su obra ha sido completada en su iglesia. Porque definitivamente habrá un día en que el Señor dirá: ya está bien, ya di el tiempo para este proyecto. Llegará un día en que, así como en el Calvario Él dijo: consumado es, también lo dirá para la obra de la gracia y para la perfección de la iglesia. La obra está completa, consumado es. Porque aunque nosotros quisiéramos creer que el Señor va a seguir dando tiempo, hermano, la Biblia dice que llegará un momento en que Dios le pondrá fin a esta dispensación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Viene el fin de la dispensación de la gracia, que ya nos ha regalado el Señor casi 2000 años. ¿Para cuántos el Señor ha sido muy bueno? El Señor ha sido paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. O como dice allá en el mensaje a la Odisea, hablando de esa mujer Jezabel: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Ve, hermanos, una vez más, eso no es parte de mi bosquejo, pero no se puede abusar de la paciencia de Dios. No se puede abusar del tiempo en Dios. Porque así como Él lo abrió y lo puede extender y puede hacerlo algo muy amplio, como dice Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero una prolongación no es indefinida. Si ya se habla de prolongación, se habla de un tiempo adicional. Y si el tiempo real, si el tiempo justo ya se acabó, pues la prolongación será mucho más corta. El tiempo es corto, el tiempo es corto. Entonces se habla, mis hermanos, de 10 vírgenes que representan a la iglesia y que representan la santidad. Está hablando de jovencitas, el término sea doncellas, el término sea señoritas o vírgenes. Creo que todas de alguna manera en algo son sinónimos: doncellas, señoritas, vírgenes. Porque hay algunas traducciones que no usan la palabra vírgenes, sino doncellas o señoritas, pero alude a jovencitas, a señoritas que no conocen varón. Habla de alguna manera, ya sentado de antemano, que son puras, que son castas, que son vírgenes. Y mucho más en el contexto donde fue dada la parábola. Sí, ahora eso ya no aplica, hermano. Eso ahora mismo ya no aplica. Pero cuando fue dada esa parábola sí aplicaba. Estoy hablando de las costumbres, estoy hablando de la cultura. Ahora no, una señorita ahora ha conocido posiblemente 1, 2, 3, 4, 5 y todavía se le sigue llamando señorita, porque de pronto está joven, o porque todavía no está casada, ¿no? O porque no tiene hijos y logra disimular la situación. Pero hermanos, si hablamos de la mujer samaritana, no podemos decir que era señorita, porque el Señor le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahora, lo que era un escándalo en la antigüedad, ahora es normal. Ahora es normal. Ahora a los hombres, estoy hablando de los hombres con una mente carnal, con una mente, hermano, degradada por el pecado, no le ven problema a eso. Ellas no le ven problema a que el hombre haya conocido muchísimas mujeres. A veces dicen mejor porque ya sabe. Pero eso es una mente carnal. Hasta hace unos años atrás, hermano, hablamos de pronto de los tiempos de nuestros abuelos y tal vez de nuestros padres. Todavía había un concepto moral.
todavía se manejaba ese concepto de pureza. Guárdese, mijita, hasta el matrimonio. Entonces piense en el contexto en que se dio la parábola, cómo era. Si estamos hablando de casi 2000 años atrás, y en una cultura judía, de religión judía, que era bastante cerrada con el tema de la pureza. Entonces, hermanos, 10 vírgenes. Esta comparación voy a redondear allí para pasar al otro punto. Nos habla de una iglesia que, como lo dice el apóstol Pablo, ha sido desposada con uno solo, que se llama Cristo. Voy a volver a leerles y mire cómo lo encabeza el apóstol Pablo. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Como quiera que sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una señorita, como una virgen. Aleluya, gloria al Señor. Dios quiere a su esposa pura. A Él, si no le gusta, hermano, una jovencita representando a la iglesia, hermano, coquetona con el uno y con el otro. Nosotros no podemos estar ahí, hermano, coqueteando, teniendo relaciones con otros señores. Lo dijo aquí la hermana Francisca. Somos una iglesia que tiene un fundamento, un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, aleluya. Para el resto de las naciones, para el resto del mundo, hay muchos dioses, hay muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Señor, un solo Salvador, Jesucristo. Ay, ya me metí por ahí, hermano. No le coqueteamos, ni recibimos halagos, ni coqueteos de otros señores, de otros dioses. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: ya estamos comprometidos. Por favor, hay que vivirlo. Estoy comprometido con el Señor y Él me ha llamado a ser fiel. El enemigo te dice: no, Él ya no va a venir por ti, Él ya se olvidó de ti. No, tú tienes que decirle: Él es fiel y verdadero. Él me dijo que vendría por mí y Él va a venir por mí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que dijo que volvería, volverá. ¿Sabe qué dijo el Señor? Juan capítulo 14: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero bueno, ese es otro tema. El secreto escondido de la tardanza. Vamos a ir luego a eso, porque hay un mensaje poderoso en eso. Dios se tarda, según nuestro concepto, por varios propósitos. Lo hace intencionalmente. Una hermosa costumbre. Se habla aquí de los esposos o del esposo. En esa época los novios eran llamados esposos desde el día del compromiso matrimonial, aunque no vivieran juntos. Por eso la llegada del novio en el día del casamiento se anunciaba como la llegada del esposo. Pero, hermano, era el novio, pero ya se llamaba esposo. Por eso en Apocalipsis dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Desde el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le obedecemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, estamos comprometidos
con Él. Porque, hermano, Él está comprometido con nosotros. ¿Alguien aquí puede testificar del compromiso de Dios con su vida? Que pueda decir: he visto a Dios comprometido con mi causa, con mi vida, con mis cosas. Él siempre ha estado ahí para mí. Gloria al Señor. Él ha cumplido sus promesas. Él es fiel y verdadero. El desposorio era el compromiso matrimonial. La presentación a la que Pablo hace referencia era el casamiento. Pero había una preparación. Atención. La costumbre judía era que después del compromiso el novio volvía a la casa de su padre. Hermano, esa figura aquí es tan linda, y yo le invito a que piense en la vida del Señor Jesucristo. Si Él no lo hizo exactamente así. Escuche, la costumbre judía era que después del compromiso el novio volvía a la casa de su padre y preparaba el lugar en el que viviría con su esposa. Ya citamos el texto: en la casa de mi padre. ¿Sí ve? El novio siempre volvía a la casa de su padre a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Aleluya. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Un día yo me voy a llevar a mi iglesia para que viva conmigo. Nos vamos a ir a vivir con el Señor. El día y la hora. La preparación duraba por lo general un año. El novio no sabía cuándo regresaría. Cuando el padre veía que todo estaba preparado, autorizaba a su hijo a que fuera a buscar a la novia. Por eso Jesucristo dijo: pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Si ve que todo encaja perfectamente con la parábola, con la costumbre judía, con la ceremonia. Había un desfile con antorchas y lámparas. En aquella época, la fiesta del casamiento comenzaba con la llegada del novio a la casa de la novia. ¿Cuál es la casa de la novia? En este caso de la iglesia, la tierra, hermano, porque Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se vino a buscar esposa a esta provincia llamada tierra. Él, del reino celestial, vino a buscar una esposa en el reino terrenal. Vino a buscarla en medio de la humildad, porque de lo vil del mundo escogió Dios. De lo que no era, de lo menospreciado. Aleluya. Él se vino a buscar, hermano. ¿Sabe? La iglesia, hermano, es, hermano, como esa cenicienta. Pero Él vino a buscarla. Él vino a llamarla. Él, hermano, la eligió. Hermano, qué privilegio que la iglesia es la elegida de Dios, del Señor. ¿Por qué nos eligió? Hermano, en su misericordia, en su gran amor, en su propósito eterno, porque nosotros no lo merecíamos. Pero Dios, hermano, se justifica en la elección de la iglesia para que nadie se gloríe en su presencia, para que nadie diga que vino a buscar a la más rica, que vino a buscar a la más hermosa, que vino a buscar a la más prominente. No, se la buscó humilde, sencilla, herida, tirada a la orilla del camino, y nos llamó no por nuestras obras, sino por su gracia. Hermano, yo quiero que usted se goce en esa verdad. El Señor te vio, el Señor me vio, y Él dijo: lo quiero a Él, la quiero a ella. ¿Alguien se puede gozar en eso? La quiero a ella, lo quiero a Él, no quiero a otro. Ay, pero Señor, yo soy, ¿cómo ve que dijo Pablo? De los pecadores, yo soy el primero.
Y por eso él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice el coro, la alabanza que cantamos: yo no era nadie cuando Él me llamó, y ahora soy un príncipe de su pueblo. ¿Cómo fue que usted llegó aquí? ¿Cómo fue que yo resulté aquí? ¿Cómo fue que llegué a ser pastor? ¿Cómo llegamos a ser predicadores si no lo merecíamos? Fue por su gran misericordia. Es porque Él vio algo que nosotros no habíamos visto, ni en nosotros mismos, ni nadie había visto. Ah, qué lindo es, hermano. Él nos vio y se inclinó por nosotros. Hermano Sayita, un día: te quiero a ti, Saya, te quiero a ti, Julio. Yo quiero que tú me sigas. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo, mi hijo. Yo voy a ser tu padre y tú serás mi hijo. Tú serás mi novia y yo seré tu esposo. Gócese en eso. Gócese, hermano, gócese. Así que el novio llegaba el día y la hora que nadie sabía. Por eso, hermano, vea, esta parábola está fundamentada. Escuche, lo estuve leyendo también. Hermano, es una cosa linda cuando usted se pone a estudiar las parábolas. La parábola está fundamentada sobre un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis que está representado en la frase: a la medianoche. Es el momento más oscuro. Bueno, esa es otra enseñanza, pero quería decirle, hermano, que está fundamentada sobre un tiempo de crisis y sobre la actitud de las vírgenes frente a la tardanza del esposo. Su respuesta hacia eso: cuando venga el esposo, ¿ella estará esperando o habrá renunciado a la espera? ¿En qué condiciones ella estará esperando al esposo? ¿Preparada? ¿Diligente? ¿Sabia? ¿Imprudente? ¿Necia? ¿Desprovista? Y aquí entramos en lo último que tengo aquí: cuadro profético. 5 de ellas eran prudentes. Verso 2, 25:2. Y las otras 5 insensatas. Proféticamente Jesús declaró que en el momento de su regreso la iglesia estará dividida en 2 grandes grupos. Y aquí viene el mensaje especial para nosotros esta tarde. El Señor dice a través de la parábola que el día que Él venga por su iglesia, la iglesia estará dividida en 2 grandes grupos. 5 responsables, prudentes, preparadas, y 5 descuidadas, insensatas, desprovistas. Es decir, una parte de la iglesia estará formada por creyentes nacidos de nuevo, que le entregaron de verdad sus vidas a Jesucristo, consagrados, adoradores en espíritu y en verdad. Y la otra parte estará formada por creyentes nominales, que no son salvos, que asisten a la iglesia, pero que nunca le entregaron verdaderamente sus vidas a Jesucristo. Creen que son salvos porque hicieron o fueron parte de un ritual, de una ceremonia. No tuvieron reparo de entrar hasta las aguas del bautismo, pensando que eso era solo parte de hacer o de ser parte de una nominación religiosa, porque querían ser parte de la iglesia visible, pero no de la iglesia espiritual, no de la iglesia invisible. El Señor no viene por todo lo que se ve en medio de las congregaciones. El Señor viene a levantar a gente que tiene una relación íntima con Él.
Él viene por gente arrepentida. Él viene por gente convertida. Él viene por verdaderos creyentes. Él no viene por tradicionalistas. Él no viene por ti porque naciste en un hogar cristiano. Hay una frase en esa parábola, y con eso voy a terminar. Cuando el Señor, cuando claman las 5 insensatas que se quedaron afuera: ábrenos. Y desde adentro les contesta el esposo: no os conozco. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes, escúcheme por favor eso. Ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Ustedes nunca se comprometieron conmigo, y yo nunca me comprometí con ustedes. No vengan a clamar, no vengan a pedir que los deje entrar. No os conozco. Yo le pregunto, hermano, en el nombre de Jesús, ¿usted ya es conocido por Dios? ¿A usted ya se le reveló Dios? ¿Usted ya se presentó delante del Señor? El Señor sabe exactamente quién es usted. Por sus frutos los conoceréis. Ve, hermano, el Señor trae a mi mente un testimonio que sucedió en los Estados Unidos, y lo voy a lanzar porque el Señor lo puso en mi mente. Nunca pensé que lo iba a decir hoy. Hermano, en una iglesia en los Estados Unidos, estaba ubicado en un sector, creo que era Nueva York, y en ese sector, escúcheme bien, en ese sector había un indigente, un habitante de la calle. Y un día, sin nadie invitarlo, sin aviso previo, él entró al templo temprano, antes de que llegaran los hermanos. El pastor estaba ahí atrás en la oficina, así que el habitante de la calle no sabía. Él pensó que estaba solo el templo, y vino y se arrodilló en el altar, y con un grito dijo: Señor Jesús, yo soy Jin. El pastor que estaba ahí en la oficina lo escuchó y le llamó la atención. Cuando el pastor salió, él ya se había levantado y se había ido. Pero esto comenzó a hacer cada vez que se abría el templo. Llegaba antes de todos los hermanos, se arrodillaba en el altar y gritaba: Señor Jesús, yo soy Jin. Se levantaba y se iba. El pastor le causó curiosidad, y un día tomó la decisión: voy a abordar a ese hombre, voy a hablar con él, porque hace días que viene y hace esa oración cortica, concisa: Señor Jesús, yo soy Jin. Y el día que él había decidido hablar con Jin, ese día no llegó, pero apareció en las noticias, y el pastor escuchó la noticia, la leyó, que el habitante de la calle de ese sector había sido atropellado por un carro, y que estaba moribundo, que estaba en cuidados intensivos en la clínica. Así que el pastor dijo: yo tengo que ir a visitarlo. Y se preparó y se fue, y preguntó por el indigente, y lo guiaron hasta la habitación donde lo estaban atendiendo. Y cuando entró a la habitación, encontró a este hombre danzando, llorando, hablando en otras lenguas. Aleluya. Y cuando él se calmó y se sentó y se puso a hablar con él, le preguntó: ¿qué fue lo que pasó contigo? Y ese hombre le contó al pastor: pastor, ya me habían dado por muerto, ya no había nada que hacer por mí. Pero cuando la muerte estaba llegando para llevarme a la eternidad, apareció aquí en medio de la habitación un ser lleno de luz, un personaje maravilloso, y solamente me dijo: Jin, yo soy Jesús. Acercaos
acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esta es una tarde para que tú te presentes delante de la presencia del Señor. Dile cómo te llamas, dile lo que sientes, dile lo que vives. Confiésale tus pecados. Yo soy Jesús. ¿Quién eres tú?